Buenas tardes alumnos, continuando con las clases de dispositivo mecánico y con el tema en cuestión que es hidráulica. Vamos a ver a continuación lo que es bombas, motores hidráulicos y el mantenimiento o recomendaciones para el mantenimiento. Los motores hidráulicos son similares a las bombas hidráulicas. En su momento vimos que las bombas eran de varios tipos. Teníamos bombas de engranaje, bombas a pistón axial, rotor, bombas a paleta en general. En lo que es motores hidráulicos sería lo mismo. La diferencia radica en que la bomba presuriza el fluido hidráulico y el motor pasaría a ser un actuador como un cilindro hidráulico. Sería un actuador que recibiría el fluido hidráulico y lo transformaría en un movimiento, ¿no? Acá podemos ver dos ejemplos de motores hidráulicos o bombas hidráulicas, son iguales, ¿no? Acá tenemos uno engranaje y acá tenemos uno a pistón axial. Bueno, habíamos visto en general el funcionamiento y hay una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta para garantizar el buen funcionamiento de estos sistemas. Cuando una bomba o motor falla, vamos a tener seguramente fugas, desgastes, componentes rotos, averiados. Nos vamos a empezar a dar cuenta porque vamos a tener vibraciones en el sistema, posiblemente tengamos algo de calentamiento, tendremos ruido también, ¿no? La señal de ruido a veces es notoria en los sistemas. ¿Y por qué fallaría una bomba o motor? Por distintos fenómenos como la cavitación, aireación, contaminación, fluido hidráulico inadecuado, exceso de calor o presión y desgaste normal. Cuando hablamos de cavitación, es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro de agua o de cualquier otro fluido o líquido hidráulico, ¿no? Es decir, que un fluido hidráulico que está en estado líquido pasa repentinamente a estar en estado gaseoso formando burbujas por una despresurización en alguna parte del sistema. Es decir, que en alguna parte del motor o bomba hay ciertos espacios donde la presión está por debajo del límite, por lo que genera la vaporización del fluido hidráulico. Esa vaporización no sería un problema en principio, salvo por el hecho de que cuando el fluido vuelve a estar en estado líquido, o sea, ese estado gaseoso, esa burbuja que se forma, en algún momento vuelve a estar en estado líquido, lo produce a velocidad supersónica, es decir, genera una implosión. Esa burbuja entonces se transforma en estado líquido, implosionando y generando roturas en parte de la máquina. Es muy notorio este caso en las bombas centrífugas, donde uno puede visualizar en las bombas centrífugas las partes de las piezas están como agujereadas. En realidad son pequeñas implosiones que se dan de las burbujas cuando el fluido hidráulico vuelve a estar en estado líquido. Acá en las figuras van a ver cómo se forma. Pueden observar acá agua que está en condiciones de despresurización, donde se forman burbujas grandes y después implosiona nuevamente.
Acá tienen también una hélice, puede ser una hélice de un submarino o un barco, donde pueden ver que queda como una estela de burbujas. Eso es agua vaporizada, genera esa burbuja y bueno, a medida que va adquiriendo la presión nuevamente, va implosionando cada una de esas burbujas, generando daño en las piezas. En los motores o bombas hidráulicas, por ejemplo, esta motor o bomba de engranaje. Acá tenemos dos sectores donde se produce la despresurización del fluido hidráulico. Fíjense que acá hay un sector entre la carcasa o el cuerpo de la bomba y el engranaje. Tenemos en color blanco una zona donde se produciría la despresurización y generaría burbujas. Y hay otro sector donde hace contacto los dos engranajes. Ahí tenemos también una zona de despresurización y por lo tanto se formarían burbujas que generarían cavitación. Otro efecto que en hidráulica también se da, que no está en el manual, no está en este manual, es el golpe de ariete, que lo agregué yo, que en general se da con las tuberías de grandes dimensiones, cañerías de agua o fluido hidráulico con grandes volúmenes, ¿no? En sistemas hidráulicos como los que estamos viendo nosotros, que son para trabajos con actuadores y motores y cilindros hidráulicos, el golpe de ariete se va a ver reflejado en las mangueras. En las mangueras podemos llegar a tener alguna rotura, alguna fisura en la manguera por el efecto de golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? Cuando tenemos un fluido en movimiento y de repente cerramos o bloqueamos la circulación del fluido, al ser incompresible el fluido, va a generar un golpe. Ese golpe se va a estar trasladando por todo el sistema. Es un golpe, digamos, seco, que puede llegar a romper parte de las piezas. En los sistemas hidráulicos que estamos viendo tenemos el acumulador que nos puede llegar a ayudar a evitar justamente absorber ese tipo de fluctuaciones. Pero bueno, como les dije recién, las mangueras son los elementos que más sufrirían por ser de material de goma, si bien tienen su recubrimiento metálico, pero sufrirían este tipo de efecto al tener alguna rajadura en algún momento. Bueno, otro efecto que tenemos, el de aireación, consiste en el proceso de atrapar el aire que se encuentra en el aceite, lo que es ocasionado por las fugas de aire en el sistema. Es decir, se forman burbujas que circulan dentro del sistema hidráulico, dentro del fluido hidráulico. Esas burbujas no es deseable que estén porque nos generan problemas de presurización y fugas en alguna parte del sistema. Recuerden que el aceite nos ayuda a lograr estanqueidad y el tener aire puede ser algo perjudicial. Los síntomas de aireación son el ruido en la bomba, operación errátil, acumulación de calor en la bomba, los controles de las válvulas de control se ponen muy suaves, el aceite espumoso. Recuerden que el tanque hidráulico nos ayuda a decantar la aireación en el sistema en el fluido hidráulico.
Otro daño que puede llegar a generar problemas es la contaminación en el aceite. La contaminación, recuerden que nos puede llegar a generar taponamiento en parte de los actuadores, en las válvulas, nos puede llegar a tapar los filtros y bueno, trasladar un montón de problemas a las distintas partes de la máquina, hasta rotura de la bomba, ¿no? Las bombas, recuerden que son elementos caros y no es deseable que se rompan. Por lo tanto, la contaminación en el aceite debe ser controlada. Ustedes como personal de mantenimiento tienen la responsabilidad de verificar y efectuar los cambios de aceite hidráulico y de los filtros. No solo el aceite, sino de los filtros. La vida útil de la máquina depende de esas acciones. Como dice acá, la causa de contaminación es el mantenimiento deficiente, ¿no? Conexiones flojas de la tubería, sellos dañados, hábitos de trabajo descuidados. Por ejemplo, dejar el tanque de líquido hidráulico destapado. Bueno, otra cuestión importante es la viscosidad apropiada del fluido hidráulico. Ya más adelante vamos a ver aceites y lubricantes, pero bueno, se lo voy anticipando. La viscosidad de un fluido hidráulico está preparada para trabajar en determinado rango de temperatura. Si nosotros alteramos esas condiciones, podemos generar problemas en la viscosidad del fluido hidráulico y directamente dañar las partes de la máquina. El aceite es esencial en el comportamiento y en el mantenimiento de una máquina, de cualquier sistema o máquina. Si nosotros cambiamos el tipo de aceite por algún otro o alteramos las condiciones de viscosidad del aceite por exceso de calor o por exceso de frío, por bajas temperaturas, vamos a estar generando algún problema en el sistema. Señales de falla, podemos tener ruido. El ruido es tanto por cavitación o por aeración, ya nos está indicando que tenemos un desempeño deficiente en la máquina. Tenemos reducción de capacidad, operación errática, perdón, y los controles están suaves. Este tipo de señales de falla ya nos van a anticipar algún exceso de calor o de fugas en el sistema. Y recuerden que el aceite espumoso es prácticamente aireación en el fluido hidráulico. Continuando con el tema de hidráulica, vamos a ver a continuación mangueras hidráulicas. Las mangueras hidráulicas tienen la función de trasladar el fluido hidráulico a través de todo el sistema. Tienen capacidad de soportar las altas presiones. Cuando el líquido hidráulico está presurizado por la bomba. Acá en la figura pueden visualizar una manguera hidráulica. En general las mangueras hidráulicas, ya la veremos más adelante, pero tienen distintos tipos de diseño y características internas. Por ejemplo, mallados metálicos les permiten soportar las altas presiones y tienen una amplia gama de conectores, terminales conectores para cada aplicación. Es importante para ustedes como técnico de mantenimiento que tengan claro, la rotura sobre mangueras hidráulicas es habitual, es a veces difícil de predecir cuando estará dañándose alguna manguera y tenemos que tener la versatilidad, la velocidad como para reponerla. Las mangueras hidráulicas se arman a medida.
es decir, hay que cortar los tramos y encastrarlos en cada uno de los terminales. Un terminal en general tiene esta forma. Tiene por un lado la parte de roscada, la parte de acople con los distintos accesorios, y por otro lado tiene digamos un orificio por donde se inserta la manguera, y esta manguera tiene como unos dientes. Estos dientes aprietan la manguera se inserta en un momento y con una máquina ustedes pueden prensar el terminal para evitar que la manguera con el tiempo se zafe y tengamos alguna fuga o filtración. Pueden observar acá la forma interna de los dientes del conector o terminal que aprisionan a la manguera hidráulica en color negro. De estos tipos de terminales hay una amplia variedad, lo mismo que conectores. Tenemos que tener la capacidad de poder elegir los terminales y conectores adecuados. No tenemos que llenar o colocar conectores o terminales de más o con diseños inapropiados. Acá podemos ver algunos de los tipos que hay en industria, terminales con rosca, sin rosca, con codo, pequeñas curvas a 45, rectos. Acá tenemos otro tipo de modelos, fíjense los diseños, amplia variedad de diseños. Los van a ver generalmente al final en los actuadores, por ejemplo los cilindros hidráulicos, van a poder observar en los extremos de los cilindros de doble efecto el terminal con la manguera hidráulica. Acá pueden visualizar una manguera armada con los distintos tipos de terminales. Este manual es de empresa Parker. Es un manual bastante completo con el que vamos a trabajar. Bueno, una manguera hidráulica está compuesta de distintas partes. Tenemos un tubo interior, tenemos un refuerzo de malla metálica, tenemos un aislamiento o separación y de vuelta tenemos otro refuerzo de malla metálica y por fuera tenemos la cubierta. Es decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes. El tubo interior, el refuerzo de malla metálica, una aislación o capa de separación, otro refuerzo de malla metálica y la cubierta. Bueno, como nombramos en el mismo video, el golpe de ariete es uno de los principales problemas en cuanto a los esfuerzos que tiene que estar soportando una manguera hidráulica, y bueno, de ahí que se producen algunas roturas en las mangueras. Las mangueras hidráulicas tienen una presión de rotura que es 4 veces la presión de trabajo publicada. Es decir, que si una manguera está preparada para trabajar a una determinada presión de trabajo, la presión de rotura va a ser 4 veces la presión de trabajo.
Las mangueras hidráulicas cuando se arman pueden ser probadas presurizándolas al doble de la presión de trabajo durante 30 a 60 segundos. Es una prueba de presión. Luego que ustedes arman la manguera, la someten a una prueba de presión de 30 a 60 segundos al doble de la presión para asegurarse que no tenga ninguna fuga o caída de presión. La manguera hidráulica tiene que tener compatibilidad con los fluidos, es decir, que tiene que ser químicamente compatible, es decir, no se tiene que degradar con el fluido hidráulico. Y otro tema a considerar es la temperatura. El rango de temperatura no tiene que estar excesivamente frío ni excesivamente caluroso. El rango de temperatura menos 50 más 100 grados centígrados. Fuera de esos límites, no solo que vamos a tener problemas con el fluido hidráulico, sino también podemos llegar a romper la manguera. El módulo de la manguera se mide por el diámetro interior de la manguera hidráulica. O sea, cuando ustedes tienen que elegir una manguera, están eligiendo por el módulo que sería el diámetro interior de la manguera, no el exterior. Curvado de manguera. El curvado tiene que ser efectuado considerando que no tiene que estar trabajando con algún esfuerzo en la manguera. Tiene que estar trabajando cómoda. Para eso hay una regla general que dice que tiene que tener un tramo recto la manguera de 1,5 veces el diámetro exterior de la manguera. Es decir, si tenemos en cuenta que el diámetro exterior de la manguera es X, lo multiplicamos por 1,5 y ese sería la distancia recta que tiene que tener la manguera desde que sale del conector o terminal. De esa manera nos vamos a asegurar que tenga una holgura suficiente y trabaje adecuadamente la manguera hidráulica. La manguera no tiene que estar sometida ni a estiramientos ni a superficies de contacto con vértices ni superficies punzantes que la dañan. Esto es importante, tiene que tener un diseño adecuado la manguera hidráulica. Un tema a considerar cuando trabajen con sistemas hidráulicos, el tema de seguridad es importante. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos trabajando a presiones elevadas, 2000 psi, 6000 psi. Podemos tener un accidente grave si no despresurizamos siempre el sistema, o sea que no desconectan mangueras si no tienen el sistema apagado, tienen que tener el sistema apagado. Acá podemos ver la fabricación de mangueras. Fabricación, acá le llaman el texto le llama latiguillos, sería la manguera con el terminal. Hay una prensa que ejerce presión sobre el conector y permite que la manguera quede bien aprisionada en el mismo terminal y no tengamos problemas de fuga. Acá pueden ver los distintos tipos de terminales, terminales con rosca, terminales con rosca DIN, BSP, RSFS. Bueno, terminales americanos, terminales rectos para bridas. Acá tenemos terminales acodados. Bueno, se efectúa con una máquina, se efectúa el prensado
del terminal con la manguera para asegurarnos. Después se somete a una prueba, se puede someter a una prueba elevando la presión al doble de la presión de trabajo por 30 a 60 segundos para asegurarnos que no haya pérdidas. Bueno, acá tenemos lo que se llama trazado. Trazado en realidad, cómo diseñaríamos nuestra manguera hidráulica considerando las influencias del ambiente, ¿no? Vamos a ver en los gráficos lo que debería ser correcto y lo que es incorrecto. Vemos en el primero, hacemos una comparación. Acá vemos que siempre la manguera tiene que tener una holgura que tiene que poder trabajar cómodo. Nunca debe estar trabajando con algún tipo de estiramiento o con esfuerzo. Tampoco tenemos que diseñar mangueras que sean cortas, tienen que ser lo suficientemente largas para permitir que los cilindros actuadores puedan moverse sin ejercer problemas de esfuerzo en la manguera. Acá tenemos otro diseño, vemos en comparación. Acá tenemos un diseño pueden observar la diferencia con este en el uso del tipo de terminal. Pueden observar acá que no se está utilizando el terminal adecuado. Fíjense que acá tenemos un terminal acodado, acá recto. Eso nos genera un esfuerzo en la manguera. Acá tenemos otro ejemplo de algún problema de uso en el tipo de terminal. Acá pueden visualizar excesos de conectores. A veces suele suceder que por no tener la rosca adecuada, BSP o DIN, o conectores americanos, y trabajamos en distintas normas, terminamos colocando conectores adaptadores, y eso es un problema de fuga de fluido hidráulico a futuro. En algún momento vamos a tener algún tipo de inconveniente. Otra cuestión a considerar: las mangueras tienen que estar sujetadas en algunas circunstancias para evitar algún rozamiento con las partes cuando los tramos son largos. Después el orden en el diseño, tenemos que tener un diseño prolijo con los conectores adecuados. Fíjense la diferencia en la misma aplicación, cómo cambian, cómo son los cambios al utilizar los conectores adecuados, ¿no? Acá salimos un conector recto, damos una curva muy pronunciada con la manguera hidráulica por no salir con un conector acodado. Acá tenemos otro ejemplo de problemas de uso por no usar los terminales adecuados. Y luego tenemos la influencia abrasiva, es decir, cuando estamos frente a superficies que generan algún desgaste en la manguera, eso tenemos que tratar de evitarlo. Tenemos que evitar de exponer la manguera a este tipo de daño, porque consideren que una manguera rota significa horas de máquina fuera de uso. Tiempos muertos, eso es caro. Una máquina sin uso es tiempos muertos de equipo. Por supuesto, la responsabilidad sobre los tiempos muertos ante una rotura va a ser del personal de mantenimiento. Bueno, acá vemos
algunos ejemplos de la denominación de la manguera. Vemos la manguera, en el caso de esta marca, el primer número nos está indicando el tipo de manguera y el segundo número el diámetro interior o el módulo de la manguera. Acá vemos 436-6, indica el tipo de manguera 436, el módulo interior 6. Después también tenemos distintas denominaciones para los terminales, las distintas configuraciones. Tenemos la configuración del tipo de terminal, la configuración del terminal, número de serie del fabricante, rosca o tamaño de tubo y el módulo de la manguera. Con esto, con ese código se arman lo que acá en la marca nombra como latiguillos o la manguera completa. Ustedes como personal de mantenimiento, si no pueden extraer la manguera de la máquina, tienen que poder enviarle el código al proveedor para que se la fabrique. El código, como dijimos recién, está compuesto por el tipo de manguera, el tipo de terminal, la configuración del terminal, la rosca o tamaño de tubo, la rosca, digamos el terminal número 2, la rosca o tamaño de tubo del terminal número 2, el módulo de la manguera y el tamaño del terminal. Con esto se genera este tipo de codificación. Hay un detalle que es el ángulo. En el código tenemos el ángulo de desplazamiento, es decir, que el conector, cuando es acodado, puede tener un desplazamiento angular que es indicado dentro del mismo código. Además, se le pueden agregar algún tipo de accesorios.